Compañeros, profesora, el día de hoy me presento, mi nombre es Nicolás Suárez, vengo a hablarles acerca de un dilema ético, principalmente de la bioética, que sería la distanasia. Vamos a hablar también acerca de los principios fundamentales éticos, que serían la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia aplicados a este tipo de situaciones que se pueden presentar, como sería la distanasia. Y también les voy a presentar mi postura crítica con respecto a este tipo de prácticas, eh, enfocándome, realmente lo comento desde ya, enfocándome principalmente en cómo este tipo de prácticas pueden alargar un dolor, tener una finalidad similar, o no una finalidad, sino como un fin similar al si no se practicaran, y cómo también se ve afectada la calidad de vida, que son como parte de la discusión de los pensadores médicos y filósofos incluso acerca de este tipo de prácticas. La distanasia, también conocida como encarnizamiento terapéutico, suena bastante feo, pero se conoce así y pues es una práctica en la que se enfocan en cuidar la vida del paciente y prolongar la vida del paciente. La principal crítica que puede tener este tipo de prácticas que se realizan es que no se enfocan ni en la calidad de vida, que es algo bastante importante, ni tampoco se enfocan en el sufrimiento de una persona, ni pues como todo ese tipo de situaciones en las que puede estar pasando una persona que esté en unidad de cuidados intensivos, que estén ya con cuidados paliativos, con todo este tipo de circunstancias que se pueden presentar. Una de las preguntas principales de todas estas situaciones vendría a ser hasta qué punto es válido y hasta qué punto debemos usar la tecnología para mantener con vida a una persona, incluso si es evidente que no se va a recuperar, que no va a mejorar su calidad de vida y que va a prolongar incluso un posible sufrimiento que esté teniendo una persona que tenga alguna enfermedad pues específica. Ahora, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de posiblemente no intervenir y dejar que una persona muera, empezamos a hablar de algo que muchas personas ya desde ese punto consideran eutanasia, porque es la forma de morir sin dolor. Entonces muchas personas lo consideran de esta manera, muchas otras personas dicen que no es eutanasia, que simplemente es la no práctica de la eutanasia y consideran que la eutanasia es únicamente un procedimiento específico en el que se hace algo con tal de que una persona muera, que es pues otro tema diferente, pero quería hacer esa pequeña aclaración. Uno de los principios éticos fundamentales que tenemos que revisar es el de la autonomía. Hay muchas personas que en estas circunstancias no van a tener la posibilidad de decidir por sí mismas, explicar qué piensan, qué sienten, qué quieren hacer, y aquí se puede imponer decisiones de otras personas, de familiares, de médicos, de, bueno, de quien la legislación permita que tomen decisiones por ellos. Y pues a veces se puede no ver violentado, pero sí modificado ese principio de autonomía, porque hay circunstancias, como estamos mencionando, que en ciertas enfermedades pues no va a haber la posibilidad de que una persona decida. Si nos queremos enfocar en el principio de beneficencia, nos tendríamos que enfocar únicamente en el hecho de que lo que se está buscando lograr con la distanasia es el prolongamiento de la vida. Es el principal propósito benéfico de este tipo de prácticas, pero es muy importante recalcar que cuando hablamos de distanasia y cuando hablamos de encarnizamiento terapéutico, estamos hablando del prolongamiento de la vida, pero por medio de también la prolongación de posibles sufrimientos y pérdida de la calidad de vida. Y el último principio ético fundamental que vamos a tocar sería el de justicia. En ese nos podemos enfocar, por ejemplo, en la cantidad de pacientes que podrían estar recibiendo recursos, tanto de tiempo de médicos como de medicamentos y todo ese tipo de cosas que se usan para este encarnizamiento terapéutico,
y que podrían tener una mucho mejor calidad de vida, una vida más larga y que no estén sufriendo. Y todo eso se puede estar destinando, podríamos decir erróneamente, a personas que no tengan estas cualidades y este tipo de enfermedades que les permitan vivir mejor. Personalmente, a pesar de que me iba a enfocar en la distanasia, me parece muy importante hacer la distinción y la aclaración de qué es la distanasia, la ortotanasia y la eutanasia, porque ahorita quería hacer una explicación acerca de la eutanasia y cómo el dejar morir muchas personas lo consideran como una eutanasia, aunque la ortotanasia sería el término correcto. Volviendo atrás, la distanasia viene del griego dis, que es literalmente difícil, y thanatos, que es muerte. Entonces es una muerte difícil, una muerte complicada y pues como veníamos mencionando, alargada y prolongada por medio de todas estas prácticas médicas. Luego tenemos la ortotanasia, que la ortotanasia viene del ortos, que es correcto en griego, y tenemos la eutanasia, que eu viene de la palabra literalmente buena, que sería la buena muerte. ¿Cuál sería la diferencia entre la buena muerte y la muerte correcta de la ortotanasia? Muchas personas podrían hablar acerca de esto desde un punto de vista filosófico y sería el hecho de que una buena muerte la puede dictaminar cualquier persona, específicamente la persona que esté sufriendo esto o un familiar de una persona que esté sufriendo alguna enfermedad en la que haya que llegar a ese tipo de debate. Cuando hablamos de la ortotanasia, es lo que está correcto por medio de la técnica. Entonces, hay un juramento hipocrático que tienen que hacer los médicos y ellos dicen dentro de ese juramento hipocrático que hay muchas personas que dicen que ya está bastante viejo y que hay muchas cosas que hay que revisar de eso, otro tema, pero tienen un juramento hipocrático que les permite decir, hay unas fases del cuerpo y hay unas circunstancias que se pueden estar presentando que te dicen si una persona se va a morir o no. Entonces lo correcto sería dejarlo morir sin prolongar el sufrimiento. Otra cosa es que una persona diga yo me quiero morir ya y lo decida y tome esa decisión pues dentro de lo que sean los marcos legales de específicamente cada país. Para hablar un poco acerca del juramento hipocrático y lo que mencionábamos hace poco de que habían personas que decían que ya habían muchas cosas que había que revisar dentro del juramento, desde esa época, desde el siglo V antes de Cristo, que es donde estuvo Hipócrates siendo el padre de la medicina y donde comenzó esa separación de la religión con la medicina, hablando acerca de no dar veneno como fármacos a los enfermos terminales. Entonces, desde esa época se hablaba de eso y se hablaba de dejar que la fisios tome su curso natural y tome el fin que tenía que tomar. Obviamente no se trata de no tratar a nadie, sino de esos pacientes que están tan mal, dejarlos que tengan una muerte digna. Desde esa época se hablaba de esto. Y también hablaban acerca de la DAISA, que es tratar de mejorar a los pacientes por medio de alimentación, ejercicio, sueño, todo ese tipo de cosas completamente naturales que no eran pues como hierbas ni nada de eso, sino los hábitos de las personas para lograr mejorar sus fisios. Y si eso no lograba mejorarlos, pues ya era algo que les daba a ellos un indicio de cuál era el estado de esa persona y pues qué había que hacer, que en esa época era simplemente dejarlos tener una muerte digna. Y para mí se centra en eso, se centra en que una persona pueda tener una muerte digna, en que pueda vivir los últimos años de su vida junto a sus familiares de una buena manera, que pueda disfrutar de una buena comida, de un buen paisaje, que pueda vivir su resto de vida al máximo sin que, sin que se presenten este tipo de situaciones en las que se gastan recursos, en las que se hacen muchos esfuerzos y no se logra obtener pues eh, el suficiente beneficio por parte de esto. Que obviamente no hablamos de nada de ninguna manera económico cuando hablamos de los recursos, sino que también hablamos de la posibilidad de ayudar a muchas más personas eh, por medio de la no práctica de la distanasia. Les agradezco mucho, profesora, el tiempo, la